Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto verlos nuevamente que nos estén acompañando en este nuevo programa, El Campo Mexicano, la mesa que alimenta México. Y tenemos un tema de suma importancia para poder darnos cuenta del panorama actual que estamos teniendo, ya sea en México y a nivel internacional, con respecto a la situación agroalimentaria y su seguridad también. Entonces, para ello tenemos como invitada a una catedrática muy respetable y honorable de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la doctora Gaby Corral, y pues nos va a estar acompañando. Ella da clases en la Facultad de Zootecnia y Ecología, y pues bueno, trae todo con qué darnos esta explicación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, un afectuoso saludo desde aquí de la ciudad de Chihuahua. Un gusto conocerlos y saber que voy a formar parte de este bonito grupo de productores, de esas personas con vocación de campo, con la vocación de alimentar a México. A nivel pecuario, pues nosotros también somos líderes o somos productores importantes a nivel nacional. Ocupamos el 12º lugar internacional en la producción de carne de bovino. Se ha registrado cada vez un incremento de 19.1 a 21.1 millones de toneladas de carne, que representa, ¿verdad?, en un ingreso de 317.8 a 355 millones de dólares. Yo creo que esto también tendría que repensarse o replantearse para ver si realmente estamos pagando lo justo por un kilo de carne en pie, por el ganado que nosotros producimos en el campo. Para poder lograr esto, pues nosotros disponemos de alrededor del 25% de la superficie cosechada para la producción de pastos y forrajes. Por ejemplo, nosotros, vuelvo a ser muy enfática en esto, ahorita tenemos un problema gravísimo en Chihuahua, no podemos producir alfalfa, no podemos producir praderas, porque nos quedamos sin agua en las presas, ¿verdad? Entonces eso está ocasionando para nosotros un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque del forraje que se produce en los lugares de las zonas de riego, dependemos la ganadería de carne que está en la y no estamos teniendo acceso a ellos. Fíjense nada más, una paca de alfalfa que el año pasado nos costaba, una paca chica de alfalfa nos costaba 80 pesos, ahorita anda en 150 pesos una unidad. Entonces eso es carísimo. Una paca de avena que costaba 70 pesos, ¿verdad? Avena con grano, ahorita anda costando 140 pesos, ¿sí? El grano, ¿verdad? Como el maíz, que depende mucho de los mercados internacionales, de 4.50 estuvo en meses pasados a 7.40. Entonces, bajo ese esquema de producción, pues no hay bolsillo que lo resista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dependiendo mucho de los recursos o de los insumos que se producen en otros lugares, porque ya no los podemos producir. Me voy a ver muy, muy mal con la palabra que estoy diciendo, pero pues es un genocidio, ¿verdad? Es una pérdida muy grande para la ganadería de Chihuahua desde el punto de vista de producción de leche y de producción de carne. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si fuera nada más que se pierde la producción, pues sería pasable. Pero fíjense que nosotros en el campo, ¿verdad? Tenemos registros de que ocupamos el 11% de la mano de obra. O sea, son muchos mexicanos que se quedan sin empleo, ¿verdad? Esto representa 6.7 millones de empleos. Entonces es una cantidad muy grande como para dejar descapitalizado al campo, ¿verdad? Aquí en Chihuahua yo les aseguro que tenemos este problema, pero en Veracruz hay otro. Socialmente tenemos que ser más responsables y darnos cuenta, ¿verdad? Que no apoyar al campo mexicano es apostarle a tener problemas de seguridad en los alimentos para los mexicanos, ¿verdad? Los que estamos en la ciudad y los que estamos en el campo. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Pues
que no estamos generando los ingresos que tendríamos que generar. Ahorita la venta del ganado para la repoblación es demasiado baja. Necesitamos el fomento del ahorro y necesitamos también una fuente inmediata de liquidez. O sea, ahorita no hay revolvente, no hay dinero circulando en el campo, y eso para nosotros es un gran problema, para toda la producción. Yo no sé cómo están en otros estados, pero aquí en Chihuahua andamos sobreviviendo, porque esa es la palabra. Bueno, ¿qué es lo que tenemos con respecto al mercado de la carne? Pues que el mercado de la carne es un proceso muy complejo que inicia con la crianza del ganado a las zonas donde hay acondicionamiento o pastoreo para llevarlos a los sistemas de engorda, y de ahí el sacrificio. Dependiendo de la zona agroecológica en donde nosotros estemos ubicados y el tipo de sistema de producción que tengamos y los hábitos de consumo de nuestros consumidores, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de vender carne magra o baja en grasa o carne marmoleada, alta en grasa, ¿sí? Producir de este modo es muy caro, producir de este otro es un poco más barato, ¿verdad? Y es aquí a donde 17 estados de la República Mexicana tienen acceso, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros como productores pecuarios tendríamos que estar? Bueno, pues si nosotros queremos producir proteína de origen animal, necesitamos cuidar nuestros recursos naturales, sobre todo los bosques para la captación de agua, los pastizales para la captación de agua y para la alimentación de nuestros bovinos. Ya nos estamos dando cuenta, ya lo sabemos nosotros muy bien desde hace mucho tiempo, que si nosotros compramos la pastura, pues nosotros estamos destinados al fracaso. Entonces, tenemos que conservar el suelo como productores, el pastizal, el agua y la fauna. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con un equilibrio y con un reciclaje de los nutrientes. Según las zonas geográficas o agroecológicas en las que nosotros nos estemos encontrando, debemos, ¿verdad?, ganado Bos indicus y sus cruzas para las zonas tropicales, ganado europeo para las zonas en donde las condiciones medioambientales son un poco más favorables, el ganado productor de leche para las zonas frías, ¿verdad? Y llevar a cabo un manejo adecuado desde el punto de vista del bienestar animal, de la reproducción del ganado, de la nutrición y de la sanidad. Cada una de nuestras regiones agroecológicas tenemos condiciones específicas de manejo, y con respecto a esas condiciones específicas de manejo, entonces nosotros necesitamos lograr la producción exitosa de carne. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Pues andamos buscando la obtención de la carne bajo procesos que sean higiénicos, donde la calidad de la carne en canal y en los cortes estén siendo lo más adecuado. ¿Para qué? Para poder empacar esta carne, ya sea para venderla en un mercado local o para exportarla. Con respecto a eso, nosotros tenemos que estar muy involucrados con aquellos valores que son de tipo ético para poder llevar a cabo. Ya la carne tenemos que producirla bajo políticas internacionales de calidad, en donde a nosotros nos exige una producción de alimentos bajo sistemas de producción sustentable, es decir, que nosotros seamos amigables en nuestros sistemas de producción con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder garantizar los recursos naturales. En países desarrollados se están generando o ya se están encontrando cambios en los hábitos de consumo, ¿sí?
donde al consumidor le interesa mucho la forma en la que es producida la carne que ellos consumen, ¿verdad? En Europa, en Japón, en Rusia, les está interesando mucho ese tema de cómo se está produciendo la carne que ellos compran, la carne que ellos producen, y en función de eso se están pagando nuestros productos. Incluso se ha llegado al momento de que si nosotros no cumplimos con los estándares internacionales de producción, pues simple y sencillamente no nos aceptan nuestros productos, nos regresan nuestros embarques, ¿verdad? O no los quieren. De ese tamaño son las cosas. Bueno, tenemos que utilizar razas de ganado a regiones ganaderas, ¿sí? En el trópico, pues vamos a utilizar ganado adaptado al trópico, que sea resistente a los ectoparásitos, que sea resistente a la radiación solar, que sea resistente a la humedad, ¿verdad? Como aquí en el norte de México, pues también tenemos que utilizar ganado adaptado para nuestras zonas. Tenemos que regular el uso de insumos veterinarios. Platicando con el ingeniero Chapa hace un momento, ¿verdad? Me decía que, pues en la industria agrícola, ¿verdad? Hay agroquímicos que son, piratas, que no son de la calidad. Bueno, pues también nosotros en la industria de la carne corremos el riesgo de tener acceso a insumos veterinarios, hormonales, que no son de buena calidad, y eso nos van a afectar la producción de nuestro ganado, ¿verdad? Nos van a generar efectos residuales en la carne que vamos a batallar para la comercialización. Tenemos que garantizar el bienestar animal y la inocuidad de los alimentos para consumo humano. Tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de insumos veterinarios nosotros estamos usando para la producción, qué tipo de hormonas. ¿Por qué? Porque ya hay productos que a nosotros nos causan mucho problema desde el punto de vista de la salud. Entonces tenemos que producir con ética, ¿verdad? Los consumidores buscan producir carne de aquellas cadenas agroalimentarias donde se practique el bienestar animal. Tenemos que promover el uso de diferentes normas oficiales mexicanas para promover el bienestar animal del ganado. Debemos de producir de manera inocua y libres de enfermedades, sobre todo aquellas que causan zoonosis. Tenemos que ver también el tema social, ¿verdad? El maltrato animal no es bien visto ni a nivel rural ni a nivel urbano, entonces todo esto está relacionado con el manejo. Sabemos que hay comportamientos humanos erróneos que se están presentando cíclicamente con respecto a las faltas al bienestar animal y la conservación del medio ambiente, entonces eso también tenemos nosotros que estarlo combatiendo. Hay diferentes cambios desde el punto de vista social, ¿verdad? Hay cambios en los comportamientos de la sociedad en relación a cómo se consume, cómo se produce, ¿verdad? ¿Qué es lo que se consume? Y hay mucha sensibilidad con respecto a esto, ¿verdad? Por lo tanto, los productores del campo tenemos que hacer un desarrollo de conciencia social y aplicar en la mayor medida el respeto de los derechos de los animales, sin irnos a los extremos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ahorita nos está señalando a los que nos encargamos de las actividades pecuarias y no quiere ni siquiera que vacunemos al animalito o que lo sujetemos con una soga. Y eso también son cuestiones extremas, ¿verdad? Yo creo que a todos, cuando nos tocó que nos llevaran a nuestras vacunas, nos agarró nuestra mamá del brazo y nos forzó a que fuéramos con la enfermera para que nos inyectara, y esto era por nuestra bien, ¿verdad? Entonces, pues los animales hay que verlos como eso, ¿verdad? Hay que darles un trato humanitario, pero pues muchas veces tenemos que meterlos en una trampa, tenemos que lazarlos,
tenemos que derribarlos para poder vacunarlos. Entonces eso, sin que haya un extremo excesivo de violencia, se puede hacer, ¿verdad? Y no por eso vamos a ser unos transgresores de la ley, y mucho menos vamos a maltratar los animales. Yo creo que les causamos más perjuicio si no los vacunamos y por esta causa se enferman, ¿no? Entonces sí hay que considerar aspectos legales. Ahorita ya hay normas oficiales mexicanas, hay reglamentos, capacitaciones que nos dicen a nosotros tanto de los valores o de los derechos que tienen los humanos, como el derecho ambiental y el derecho de los animales. O sea, ya nuestra profesión o nuestra actividad como productores agrícolas y pecuarios tiene que ver un abanico más amplio de leyes, de reglamentos con los cuales debemos de cumplir para poder producir con sostenibilidad, ¿eh? Para buscar la salud humana y sobrevivir, ¿verdad? Sobre todo nosotros económicamente, ya que somos pequeños productores que no tenemos otra fuente de ingreso más que nuestras labores y nuestro ganado. Entonces, aquí hay también algo muy, muy interesante, ¿verdad? Los seres humanos que viven en las zonas rurales, pues mucho de sus ingresos o de su apoyo económico que tienen, pues se debe a que tienen animales de traspatio, que son animales que ellos crían para su autoconsumo. Y esto yo creo que tenemos que seguirlo fomentando. Uno, primero, para garantizar que lo que estamos comiendo sea algo de buena calidad. Dos, para poder obtener un mayor beneficio de los animales. Y tres, buscando darle un valor agregado al producto primario que nosotros tenemos. Cuando yo hablo de un valor agregado es que vayamos más allá en nuestra cadena de producción y no nada más nos limitemos a vender el ganado a puerta de corral, ¿sí? O directamente a un acopiador. Si nosotros aprendemos buenas prácticas de manejo para sacrificarlo y para procesar la carne de esos animales y hacerla llegar a nuestros centros de consumo, créanme que vamos a tener un mejor ingreso y vamos a ser más eficientes en nuestras maneras de producir. ¿Hay riesgos desde el punto de vista social? Sí. A la ganadería la han satanizado mucho con respecto a las emisiones de metano y de dióxido de carbono. Pero yo creo que con esta pandemia ya nos quedó a nosotros muy claro, ¿sí? Que quienes contaminamos más somos nosotros que andamos todos los días en nuestros vehículos, en la ciudad, que los mismos animales que están confinados o que están produciendo en determinadas regiones. Entonces, yo creo que también el cambiarnos ese paradigma, ¿verdad?, que ha satanizado mucho a la ganadería, sería importante considerarlo. ¿Por qué? Porque no podemos comer, no podemos quedarnos sin producir alimento, ¿verdad? Y si lo importamos, pues va a llegar un momento en que va a ser inalcanzable para nuestros bolsillos. Entonces, hay que mantener un balance y estos riesgos, pues convertirlos en oportunidades y no irnos por la primera comentario que se hace con respecto a la producción pecuaria. Necesitamos ser un poquito más de cabeza fría y ser más objetivos con respecto a la información que luego nos llega o que luego se publica, ¿verdad? No niego que el ganado produce metano, ¿sí? No niego que durante nuestros sistemas de producción tengamos que utilizar derivados de petróleo para la producción, pero yo creo que nos hace más falta el alimento, ¿verdad? Obviamente sí hay que producir de manera responsable, pero tampoco hay que irnos, únicamente con un solo concepto. Muy bien. Pues los otros riesgos, ¿verdad? Tenemos que retomar y yo creo que ahí es una parte a los productores del campo y también a los profesionistas que estamos desarrollándonos en esta área,
que debemos de evitar, ¿verdad? La degradación de las tierras, la desertificación, la contaminación, que debemos de cuidar más nuestros recursos como el agua, que es importante para nosotros mantener la biodiversidad vegetal y animal, que estamos teniendo pérdida de razas animales autóctonas y de poblaciones de animales que están adaptadas al ambiente, ¿verdad? Tenemos en la zona de Michoacán, en la zona de Tabasco, en la zona de Veracruz, razas de bovinos que son endémicas, que son autóctonas, que se pueden utilizar para la producción, como el ganado romusinuano, o tenemos acá en la región de Chihuahua el, el ganado criollo de Chihuahua, ¿verdad? Que también podemos utilizarlo para la producción. Debemos de ser muy cuidadosos con el tipo de razas de animales que se importan. Muchas veces esos animales no se adaptan y o son un riesgo, ¿verdad? O son un riesgo porque algunos de ellos nos traen ciertas enfermedades que no teníamos aquí, así como algunas semillas o algunos cultivos que nosotros tenemos, ¿verdad? También tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de carne que se importa, ¿verdad? Acuérdense que nosotros en México estamos libres de fiebre aftosa, ¿verdad? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso. Pues, sin más por el momento, estamos muy, muy agradecidos de haberla tenido aquí con nosotros. La verdad fue un gran honor tenerla no solo como maestra y amiga, sino también aquí como colega y que nos enseñe un poquito más y comparta sus conocimientos. Esperamos tenerla en otra próxima emisión. Y pues últimas palabras, doctora. Pues no, pues me está invitando a tener esta mesa de plática, esta mesa de diálogo con los productores de México, decirles que yo como mexicana estoy muy orgullosa del trabajo que ustedes hacen, de que estoy muy consciente del valor que tiene el andar todos los días bajo el intenso sol, ¿verdad? Teniendo ese contacto de nuestros pies con la tierra y arrancarle a la tierra tantos frutos, tantas maravillas que pueden llegar a nuestra mesa. Espero que no sea la última vez y bueno, pues arriba México, arriba los productores rurales de México, que son los que realmente alimentan a esta gran máquina, ¿verdad? Que somos todos los mexicanos y que gracias a ustedes pues podemos gozar de los sabores, del color, de la gastronomía, de ese ingenio, de ese ser tan hermoso que son los agricultores y los ganaderos. Gracias, doctora. La verdad, muy bonitas sus palabras. Y sí, viva México, viva la agricultura, viva el campo mexicano, la mesa que alimenta a México. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos, en este programa. Esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y coman frutas y verduras. Claro que sí. Y carne, mucha carne y leche. Mucha carne. Adiós. Bye.